Un psiquiatra en el infierno. ¿Quién era Viktor Frankl? Imagínate por un momento la situación. Eres un psiquiatra de éxito en Viena, con una carrera prometedora, una familia que quieres y una vida por delante. De repente, todo se derrumba. El mundo que conoces desaparece, y te ves arrastrado a la maquinaria más cruel y deshumanizadora que ha creado el ser humano. Los campos de concentración nazis. Esta no es una película, es la historia real de Viktor Frankl. Un hombre que no solo sobrevivió a lugares como Auschwitz, sino que salió de allí con una de las lecciones más potentes para la humanidad. Una lección que dejó escrita en un libro que ha cambiado millones de vidas, El hombre en busca de sentido. Es un libro pequeño, pero su mensaje es gigante. Frankl no nos cuenta su historia como una víctima que solo busca compasión. Lo hace como un observador, como el psiquiatra que nunca dejó de ser. Incluso en medio del horror, su mente analítica seguía funcionando. Se preguntaba: ¿qué mantiene a una persona viva en estas condiciones extremas? ¿Por qué algunos se rinden y otros, contra todo pronóstico, siguen luchando? No buscaba respuestas en la fuerza física o en la suerte, aunque eso ayudaba. Buscaba la respuesta en la mente, en el espíritu, en aquello que nos hace humanos. Su experiencia se convirtió en su laboratorio, un lugar terrible, donde puso a prueba las ideas más profundas sobre la existencia humana y la resiliencia. Este libro no es solo un testimonio del Holocausto, que también lo es. Es mucho más. Es una guía para cualquiera que se sienta perdido, para cualquiera que se pregunte cuál es el sentido de todo esto. Frankl nos coge de la mano y nos lleva al corazón de la oscuridad para mostrarnos que, incluso allí, puede haber luz. Nos enseña que la vida no consiste en evitar el sufrimiento, porque eso es imposible. La vida consiste en encontrarle un sentido a ese sufrimiento. Y esa es una idea revolucionaria, sobre todo en un mundo que nos vende constantemente la idea de que tenemos que ser felices a todas horas y a cualquier precio. La historia de Frankl es la de un hombre al que le arrebataron todo: su familia, su profesión, su nombre, convertido en un número, su dignidad. Le quitaron la ropa, el pelo, cada objeto personal. Lo dejaron desnudo, literal y figuradamente, frente a la brutalidad más absoluta. Pero hubo algo que los nazis nunca pudieron quitarle: su libertad interior. La libertad de decidir cómo iba a afrontar esa situación. La libertad de elegir qué clase de persona iba a ser en medio del infierno. Y es en esa pequeña grieta de libertad donde reside, según él, la clave de todo. La clave para sobrevivir, y sobre todo, para seguir siendo humano. La vida interior en Auschwitz, más allá del hambre y el frío. Cuando pensamos en los campos de concentración, nos vienen a la mente imágenes de hambre extrema, frío insoportable, trabajos forzados y una crueldad sin límites. Y todo eso era terriblemente real. Frankl lo describe con detalle: la sopa aguada, el trozo de pan, los harapos que no abrigaban, los golpes constantes. Pero él, como psiquiatra, va un paso más allá. Se centra en una batalla que no se veía, una guerra que se libraba en el interior de cada prisionero. La lucha por no derrumbarse psicológicamente, por no dejar que el alma se congelara junto con el cuerpo. Esa era, para muchos, la lucha más dura de todas. Los prisioneros vivían en un estado de tensión constante. No sabían si al día siguiente estarían vivos. Cualquier guardia podía decidir su destino con un simple gesto. Esta incertidumbre brutal destrozaba los nervios y llevaba a muchos a un estado de apatía total, a una indiferencia emocional como mecanismo de defensa. Sin embargo, Frankl observó algo curioso. En medio de esa desesperación, la vida interior de algunas personas se volvía increíblemente intensa. Se refugiaban en los recuerdos, en el amor por sus seres queridos. Pensaban en sus esposas, en sus hijos, y esas imágenes mentales se convertían en su único oasis, en su razón para aguantar un día más. Frankl cuenta cómo, en medio de una marcha agotadora sobre la nieve, un compañero le susurró: «Si nuestras mujeres nos vieran ahora». Esa frase le hizo pensar en su propia esposa. En ese momento, comenzó a tener una conversación mental con ella, a imaginarse su rostro,
su sonrisa. De repente, el frío y el dolor de los pies desaparecieron. Se dio cuenta de que el amor era una fuerza tan real y poderosa como el hambre. Podía trascender la separación física, incluso la muerte. El amor por alguien, incluso si ya no estaba, podía dar sentido a la existencia y convertirse en el motor para seguir adelante en las peores circunstancias imaginables. Además del amor, el humor, por extraño que parezca, también era una herramienta de supervivencia. Un humor negro, macabro, pero humor al fin y al cabo. Frankel cuenta cómo él y otro prisionero intentaban hacerse reír, imaginando lo que harían en sus vidas futuras, en situaciones normales, aplicando las reglas del campo. Por ejemplo, bromeaban sobre cómo, en una elegante cena, instarían al anfitrión a servir la sopa del fondo para obtener más trozos sólidos. Esta capacidad de encontrar un momento de ligereza, de ver la absurdidad de su situación desde una perspectiva externa, les daba un breve momento de superioridad sobre su sufrimiento, una pequeña victoria del espíritu humano. Las 3 heridas del alma: shock, apatía y desorientación. Viktor Frankl, con su ojo clínico, no solo vivió el horror, sino que lo analizó. Describió la reacción psicológica de un prisionero como un viaje en 3 fases, 3 etapas que marcaban el alma de forma profunda. La primera fase era el shock. Imagina llegar a Auschwitz, bajas de un tren abarrotado, después de días de viaje en condiciones inhumanas. Ves las alambradas, los guardias con sus perros, el humo de las chimeneas. Tu mente, simplemente, se niega a aceptarlo. Frankl habla de una ilusión del indulto, la extraña creencia de que, en el último momento, todo se solucionará, que ha habido un error. Es un mecanismo de defensa, un fusible que salta para protegerte de una realidad demasiado brutal para ser procesada. Pero esa ilusión duraba poco. La realidad se imponía con una violencia aplastante. Y entonces, llegaba la segunda fase, la que Frankl consideraba la más peligrosa: la apatía. Era una especie de muerte emocional. Después de ver morir a compañeros, de sufrir palizas diarias, de vivir con el hambre como única constante, las emociones se adormecían. Ya no sentías horror, ni piedad, ni asco. Te volvías indiferente. Un compañero caía muerto a tu lado, y tú seguías con tu trabajo sin inmutarte. No era por maldad, era pura supervivencia. Sentir demasiado en ese entorno significaba romperse. La apatía era un caparazón necesario, pero con un coste altísimo: la pérdida de una parte de tu humanidad. Dentro de esta apatía, el prisionero se centraba únicamente en una cosa: sobrevivir el día a día. Los intereses culturales, intelectuales o espirituales desaparecían por completo. Las conversaciones giraban obsesivamente sobre la comida. ¿Qué comerían si fueran libres? Recetas que recordaban, el tipo de pan que les gustaba. Era una forma de regresión a un nivel más primitivo. Frankl describe este estado como un adormecimiento necesario para soportar el dolor físico y emocional constante. Sin embargo, también advierte del peligro de quedarse atrapado en esa indiferencia, de olvidar quién eras antes de llegar allí y perder cualquier aspiración más allá de conseguir un trozo extra de pan. Finalmente, si un prisionero lograba sobrevivir, llegaba la tercera fase, la psicología del liberado. Uno podría pensar que el día de la liberación sería de una alegría desbordante, pero la realidad era mucho más compleja. Frankl describe un sentimiento de despersonalización, de irrealidad. No se lo podían creer. Después de tanto tiempo soñando con ese momento, la libertad parecía un sueño del que podían despertar en cualquier momento. Muchos no sentían nada. La capacidad de sentir alegría se había atrofiado, se había perdido en el camino. El cuerpo estaba libre, pero el alma seguía prisionera, herida y desorientada, enfrentándose al desafío de reaprender a vivir. La última de las libertades humanas: elegir tu actitud. En un lugar diseñado para aniquilar la individualidad, donde te quitaban el nombre y te daban un número, donde cada minuto de tu vida estaba controlado por otros, parecía que no quedaba espacio para la libertad. Te decían cuándo levantarte, qué comer, dónde trabajar, cuándo morir.
Eras un objeto, una pieza más en una maquinaria de exterminio. Sin embargo, Frankel descubrió que, incluso en esa situación límite, existía un último reducto de libertad que nadie podía arrebatarle. Una libertad que no dependía de las alambradas ni de los guardias. Se trataba de la libertad de elegir la actitud con la que ibas a enfrentar tu destino. Frankel lo formula de una manera muy clara. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esto lo cambia todo. Significa que, aunque no puedas controlar lo que te pasa, y en el campo no podían controlar absolutamente nada, siempre puedes controlar cómo respondes a lo que te pasa. Puedes elegir rendirte a la desesperación, convertirte en un animal que lucha por un trozo de pan, o puedes elegir mantener tu dignidad, ayudar a un compañero, compartir tu mendrugo. Esa elección era lo único que les pertenecía de verdad. Él vio ejemplos de ambas cosas cada día. Vio prisioneros que se convertían en capos, colaborando con los guardias y siendo incluso más crueles que ellos para conseguir pequeños privilegios. Vio a gente que robaba la comida de los más débiles. Pero también vio lo contrario. Vio a hombres y mujeres que, teniendo apenas para ellos, compartían su último trozo de pan. Vio a personas que consolaban a otros, que les daban una palabra de aliento, que caminaban entre las barracas ofreciendo un gesto de humanidad. Eran santos anónimos, mártires cotidianos que demostraban que la decencia humana podía sobrevivir incluso en el fango más profundo. Esta idea es el corazón del mensaje de Frankel. No somos simples marionetas de nuestras circunstancias. No estamos determinados por nuestro entorno, por nuestra biología o por nuestro pasado. Entre el estímulo, lo que nos ocurre, y la respuesta, lo que hacemos, hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir quiénes queremos ser. Esta no es una idea abstracta o filosófica. Para Frankel, fue una realidad vivida. La capacidad de elegir su actitud fue lo que le permitió sobrevivir no solo físicamente, sino, y más importante, espiritualmente. Le permitió seguir siendo el Dr. Viktor Frankel, y no solo el prisionero número 119.104. Una de las preguntas más difíciles que nos hacemos es: ¿por qué sufrimos? Y en un lugar como Auschwitz, esa pregunta se convertía en un grito ensordecedor. ¿Qué sentido podía tener tanto dolor, tanta injusticia, tanta crueldad? Para muchos, la respuesta era simple: ninguno. Y esa falta de sentido era lo que les llevaba a rendirse, a dejarse ir, como decían en el campo. Pero Frankel observó que aquellos que lograban sobrevivir eran los que, de alguna manera, conseguían encontrar un sentido a su sufrimiento. No es que el sufrimiento en sí mismo fuera bueno, ni mucho menos. El sufrimiento era un mal terrible. Pero la actitud con la que se afrontaba podía convertirlo en algo con propósito. Frankel propone una idea radical: si el sufrimiento es inevitable, como lo es la muerte, entonces la vida solo tiene sentido si el propio sufrimiento también lo tiene. ¿Y cómo puede tener sentido el sufrimiento? La clave está en el cómo. En cómo lo soportamos. Si una persona enfrenta su destino inevitable, una enfermedad incurable, una situación como la del campo, con valentía, con dignidad y sin perder su humanidad, ese sufrimiento adquiere un profundo significado. Se convierte en un testimonio del poder del espíritu humano. La persona transforma una tragedia personal en un triunfo interior, en una victoria moral que nadie le puede quitar. El amor era una de las principales fuentes de sentido. Como ya hemos visto, el recuerdo de un ser querido, la imagen de su rostro, podía iluminar los momentos más oscuros. Frankel se aferró al amor por su esposa. Ese amor le daba una razón para vivir, para soportar las palizas y el hambre. Sufría por ella, con la esperanza de volver a verla. Ese sufrimiento, orientado hacia un fin, dejaba de ser un tormento vacío para convertirse en un sacrificio con propósito. El amor daba sentido a la supervivencia. Hacía que valiera la pena aguantar un día más, una hora más, un minuto más,
porque cada segundo de supervivencia era un segundo más cerca de ese reencuentro soñado. Otro camino para encontrar sentido en el sufrimiento era verlo como una prueba, una oportunidad para demostrar de qué estabas hecho. Frankl se preguntaba a menudo qué clase de legado psicológico dejaría esa experiencia. Se veía a sí mismo, en el futuro, dando conferencias sobre la psicología en los campos de concentración, ayudando a otros a entender cómo sobrevivir a situaciones extremas. Esta meta futura, este proyecto, daba un sentido a su sufrimiento presente. No era un dolor inútil, era material de estudio, una experiencia que podría servir para ayudar a otros. Al convertir su tragedia en una misión, Frankl le dio un propósito que le ayudó a superarla. Sección 6. Logoterapia, la cura a través del sentido. A partir de su terrible experiencia en los campos y de su trabajo previo como psiquiatra, Viktor Frankl desarrolló una escuela de psicoterapia que llamó logoterapia. La palabra logos en griego significa sentido. Así que, literalmente, es una terapia centrada en encontrar el sentido de la vida. Frankl creía que la principal motivación del ser humano no es la búsqueda del placer, como decía Freud, ni la búsqueda del poder, como decía Adler, sino la búsqueda de un sentido. Cuando una persona no encuentra ese sentido, cae en lo que él llamaba un vacío existencial, una sensación de apatía, aburrimiento y falta de propósito que puede llevar a la depresión e incluso al suicidio. La logoterapia no te da un sentido, porque Frankl creía que el sentido de la vida es único y personal para cada individuo. No hay una receta mágica que sirva para todos. Lo que hace la logoterapia es ayudarte a descubrirlo por ti mismo. Frankl identificó 3 caminos principales por los que una persona puede encontrar sentido en su vida. El primero, y el más obvio, es a través de la creación de una obra o la realización de un acto. Esto puede ser tu trabajo, tu profesión, un proyecto creativo, criar a una familia. Es dejar una huella en el mundo, hacer algo que te trascienda. El segundo camino es a través del amor y de la experiencia, encontrando a alguien o algo que amar. Puede ser el amor a una pareja, a la familia, a los amigos, pero también puede ser a experiencia de algo belo, como a natureza, a arte ou a música. Frankl narra como, em um dia especialmente cinzento e deprimente no campo, um prisioneiro entrou correndo na barraca, para que todos saíssem para ver um pôr do sol espetacular sobre a paisagem bávara. Por um instante, esqueceram a fome, o frio e o sofrimento, e simplesmente se maravillaron com a beleza. Encontrar belleza en medio del horror les dio un momento de sentido, un lembrete de que a vida ainda valía a pena. El tercer camino es el más difícil, pero también el más profundo. Es el que Frankl tuvo que recorrer en el campo, encontrar un sentido a través de la actitud que adoptamos ante un sufrimiento inevitable. Cuando no podemos cambiar una situación, como una enfermedad terminal o una pérdida irreparable, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Como hemos visto, la capacidad de enfrentar el dolor con dignidad, coraje y altruismo confiere a ese sufrimiento un significado. Convierte una tragedia en un logro humano. La logoterapia nos enseña que, incluso en las peores circunstancias, la vida nunca deja de tener un sentido hasta el último momento. Sección 7. El día después. La difícil vuelta a la vida. La liberación. La palabra que todos los prisioneros habían susurrado en sus sueños durante años. Por fin, las puertas de los campos se abrieron, pero la realidad de la libertad fue mucho más extraña y complicada de lo que nadie había imaginado. Frankl describe una sensación de incredulidad total. Los prisioneros caminaban fuera del campo, miraban los prados floridos y no sentían nada. La palabra libertad había perdido su significado. Después de años de tensión extrema, el cuerpo y la mente se relajaron de golpe, pero la alegría no llegó. Era como si la capacidad de sentir felicidad se hubiera estropeado, como un músculo que no se ha usado en mucho tiempo y se ha atrofiado por completo. A la apatía inicial le siguió una fase que Frankl describe como una explosión. De repente, después de años de represión, todas las tensiones acumuladas salían a la superficie. Muchos exprisioneros se volvieron irritables, hablaban sin parar, comían vorazmente.
Era como si necesitaran recuperar de golpe todo lo que les habían robado. Frankel describe cómo él mismo sintió una ira feroz cuando caminaba por los campos y veía la vida normal de la gente que vivía cerca, gente que seguramente sabía lo que pasaba y no había hecho nada. La amargura y la desilusión fueron dos de los compañeros más difíciles en el camino de vuelta a la normalidad. El regreso a casa fue, para muchos, el golpe de gracia. Soñaron durante años con ese momento, con abrazar a sus seres queridos. Pero al llegar, descubrieron que no quedaba nadie. Frankel, por ejemplo, perdió a su esposa, a sus padres y a su hermano en los campos. La razón por la que había luchado para sobrevivir, la meta que le había dado sentido a su sufrimiento, se había desvanecido. Este fue el momento de la desilusión más profunda, el instante en que muchos supervivientes se rompieron. Sobrevivir al horror del campo para encontrar un vacío aún mayor en casa. Era la prueba final, la más cruel de todas. Superar esta última etapa requería, una vez más, encontrar un nuevo sentido. Para Frankel fue la decisión de reconstruir su vida y su trabajo. Se dedicó a escribir El hombre en busca de sentido, no como una venganza, sino como una misión. Compartir su lección con el mundo. Quería que el sufrimiento de tantos millones de personas no fuera en vano, que sirviera para enseñar a la humanidad algo fundamental sobre la resiliencia y el espíritu humano. La difícil vuelta a la vida solo fue posible al redefinir un motivo para existir, un porqué que transformara la tragedia en una misión de servicio a los demás. Sección 8. La búsqueda de un porqué para vivir. La frase del filósofo Friedrich Nietzsche resuena a lo largo de todo el libro de Frankel y resume su mensaje central. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta idea fue la que Frankel vio confirmada una y otra vez en el campo de concentración. Aquellos prisioneros que tenían una razón para seguir vivos, un objetivo que alcanzar en el futuro, una persona a la que volver a ver, un trabajo que terminar. Esos eran los que tenían más probabilidades de sobrevivir. Su porqué les daba la fuerza necesaria para soportar el cómo más brutal que se pueda imaginar. El hambre, el frío, los golpes, la humillación. Este porqué no tenía por qué ser algo grandioso o heroico. Para un hombre, era su hijo que le esperaba en el extranjero. Para otro, era una serie de libros científicos que solo él podía escribir. Para el propio Frankel, como hemos visto, era el amor por su esposa, y más tarde, la misión de desarrollar y compartir sus ideas sobre la logoterapia. Lo importante no era la naturaleza del porqué, sino el simple hecho de tener uno. Tener una meta futura daba estructura a una vida que se había vuelto caótica y sin sentido. Proporcionaba un ancla en la tormenta, un punto de luz en la oscuridad más absoluta. Frankel observó que los prisioneros que perdían la fe en el futuro, que perdían su porqué, estaban condenados. Se rendían interiormente. Dejaban de levantarse por la mañana, rechazaban la comida, se abandonaban a la apatía. Y a menudo, morían en cuestión de días. Era como si su sistema inmunológico psicológico se derrumbara, y poco después, lo hiciera el físico. Esto demuestra la increíble conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. La voluntad de sentido no es un lujo filosófico, es una necesidad vital. Es el motor que nos mantiene en marcha cuando todo lo demás falla. Este principio va mucho más allá de las alambradas de Auschwitz. Se aplica a la vida de todos nosotros. Cuando nos enfrentamos a una crisis, la pérdida de un trabajo, una ruptura sentimental, una enfermedad, lo que a menudo nos hunde no es la crisis en sí, sino la sensación de que nuestra vida ha perdido el sentido. Nos preguntamos, ¿y ahora qué? La lección de Frankel es que siempre podemos encontrar un nuevo porqué. La vida nos está preguntando constantemente cuál es nuestro sentido, y nuestra tarea es responder, no con palabras, sino con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con la actitud que elegimos tomar cada día. Sección 9. Tu vida, tu sentido. El legado de Frankel hoy. El mensaje de Viktor Frankl es más relevante hoy que nunca. Vivimos en una sociedad que, a pesar de tener más comodidades y oportunidades que nunca, sufre de una epidemia de vacío existencial.
Mucha gente tiene los medios para vivir, pero no tiene un sentido por el que vivir. Nos obsesionamos con la felicidad instantánea, el éxito material y la aprobación de los demás, pero a menudo nos sentimos vacíos por dentro. Frankl nos recuerda que la felicidad no se puede perseguir directamente. Es un efecto secundario. La felicidad llega sola cuando nos dedicamos a una causa más grande que nosotros mismos o nos entregamos a otra persona. El legado de Frankl es un poderoso antídoto contra la victimización. Nos enseña que, sin importar lo que nos haya pasado, siempre tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Culpar a los demás, a nuestras circunstancias o a nuestro pasado nos deja impotentes. Asumir la responsabilidad de nuestra propia actitud nos devuelve el control de nuestra vida. Esta es la última libertad humana, y es la más importante. Siempre podemos decidir qué tipo de persona queremos ser, independientemente de las dificultades que enfrentemos. Podemos elegir la amargura y la desesperación, o podemos elegir la dignidad, el coraje y la esperanza. La historia de Frankl no es una historia sobre el sufrimiento, es una historia sobre el potencial humano. Nos muestra de lo que somos capaces en las peores circunstancias. Nos demuestra que el espíritu humano puede ser más fuerte que cualquier adversidad. Si un hombre pudo encontrar sentido a la vida en Auschwitz, ¿cómo no vamos a poder encontrarlo nosotros en nuestras propias vidas, con nuestros propios desafíos? Sus palabras nos invitan a mirar nuestra propia existencia y preguntarnos: ¿cuál es mi porqué? ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? ¿Qué obra debo crear? ¿A quién debo amar? ¿Qué actitud tomaré ante el sufrimiento que no puedo evitar? Al final, El hombre en busca de sentido no es un libro para leer, es un libro para vivir. Es un espejo que nos obliga a confrontar las preguntas más importantes. Nos recuerda que la vida tiene sentido bajo cualquier condición, que tenemos la libertad de elegir y la responsabilidad de encontrar nuestro propio camino. Y nos deja con una certeza poderosa y liberadora. Si sabemos por qué vivimos, podemos encontrar la fuerza para superar casi cualquier cómo. Esa es la lección inmortal de Viktor Frankl, el psiquiatra que fue al infierno y volvió para enseñarnos el camino hacia el sentido.